realmente lo que voy a hacer es una reflexión de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si vamos por el buen camino. Ayer Luis Fernando nos estuvo hablando que Lean Construction es una filosofía, es una cultura, y nos estuvo hablando de una tecnología. Quizá yo hago más énfasis en la metodología. ¿Por qué? Pues porque la filosofía la tenemos ahí. La filosofía es ese Kaizen del que nos está hablando José Luis Salvatierra, esa cultura de organización, de colaboración, de trabajo en equipo. La tecnología es algo en constante evolución, es algo cambiante, en constante evolución, pero sin embargo nos tenemos que centrar en la metodología. Si volvemos a la pregunta que se hizo Lauri Koskela cuando empezó toda esta revolución del Lean Construction. Él en esa presentación de Stanford, en ese trabajo de Stanford, se preguntó si era posible establecer una metodología para la planificación de la producción en la industria de la construcción. A mí esta frase me gusta mucho, siempre hago uso de ella. Y la pregunta que yo me hago es si la metodología que estamos aplicando, si la forma de hacer las cosas que estamos aplicando es la correcta, si vamos por el buen camino. Y básicamente si tenemos que ir en una implementación o en una estructura de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Para eso yo voy a empezar con unas reflexiones de qué es Lean Construction, contextualizar qué es Lean Construction. Voy a continuar con lo que es las Planner como esa herramienta de mayor uso, esa extraordinaria herramienta desarrollada por Bala en su tesis doctoral en colaboración con Howell, como ha dicho José Luis, para luego ya meterme en otro mundo que es el de Virtual Design Construction, el BDC, y un concepto nuevo muy utilizado en Lean Management, que es el Lean Balanced Scorecard. Y cómo debemos, desde mi punto de vista, por supuesto, cómo se deben de enfocar las cosas. ¿Qué es Lean? Yo he cogido dos definiciones, hay muchísimas, pero quizás estas dos son las que más me gustan. La primera es de Riesmoller, que dice que Lean es crear valor, flujo de valor a la demanda del cliente. Y esto es muy importante. Y hemos de tener en cuenta que el cliente no es solamente el usuario, sino que el cliente forma parte de una cadena de valor y que todos son clientes de todos. En la página web de Lean Construction encontramos que es una cultura de respeto, de mejora continua, con la intención de crear valor para el cliente mientras identificamos y eliminamos las pérdidas. Y aquí es donde yo entro un poquito en contradicción con las tendencias, si realmente la eliminación de las pérdidas es una consecuencia o es un fin en sí mismo. Y hacia aquí quiero ir. Si estamos utilizando la metodología y las herramientas como un fin y no como un medio de lograr un objetivo mayor. ¿Qué es el valor? Se habla de valor. Es algo, si un cliente no está dispuesto a pagar por el valor, realmente no es valor. Y hemos de considerar el concepto de pagar como un concepto de satisfacción de ese algo entregado. Cualquier cosa que no es valor es pérdida y consecuentemente debe ser eliminado y reducido. No es nada nuevo. De esto, esta frase es de Luis Fernando Alarcón en el libro Lean Construction. Es un libro que ojalá se vuelva a editar, es un libro muy interesante, en el que dice que realmente no son nuevos principios, no es nada nuevo, sino es principios existentes, una forma diferente de hacer las cosas en los tiempos actuales. Esta frase me gusta mucho, que es de David Ewing, que es una cuestión de actitud. Lean Construction es una cuestión de actitud, muy en línea con lo que estaba diciendo antes José Luis. La planificación es hacer que las cosas sucedan, ¿vale? No simplemente prever cosas, sino es la actitud de que esas cosas sucedan. Y esta frase es mía, por eso pongo ese soy yo, que al final es un problema de gestionar proyectos gestionando las personas que los hacen. Y ahí es donde está el núcleo vertebrador de todo lo que es Lean Construction. Dentro de las herramientas de Lean Construction, la más importante, la más exitosa, sin duda alguna, es las Planner. ¿Qué es las Planner? Pues las Planner, yo ya a final de los 80, cuando trabajaba en Dragados, nosotros hacíamos una programación a largo, una programación a medio plazo y una programación a corto plazo. Pero ¿cuál era el problema? Que era una programación que hacíamos en oficina y que realmente era una programación poco colaborativa. Por supuesto, se consensuaba con los jefes de obra y los jefes de producción y las gerencias, pero no era una verdadera programación colaborativa. La grandeza de las Planner es considerar toda esta programación en cascada como un proceso colaborativo y
y de acuerdo de compromisos. Y entonces se habla de lo que es lo que se debería hacer, ese main program, lo que se puede hacer, ese look ahead, esa liberación de restricciones, para terminar con lo que es el will y el did, es decir, el hacer promesas y medir cómo deficientes han sido las promesas contra lo realmente ejecutado. Todo esto, por supuesto, está enmarcado en tres principios muy importantes, que son el Kaizen, los principios de Koskela y el Lean Thinking de Goma. Y si analizamos ese Lean Thinking de Goma, vemos que la primera parte es definir valor, esos criterios de diseño y planificar los procesos y crear flujo mediante el Master and Phase Schedule y el Look Ahead. Y luego tenemos la metodología Pull, ese can y ese will, de tal manera que nosotros hacemos compromisos, liberamos restricciones y empezamos el ciclo de la promesa. Finalizado el ciclo de la promesa, analizamos realmente qué promesas se han cumplido y qué promesas no se han cumplido mediante el lead para mejorar la predictibilidad de todo el proceso. Voy a recordar, aunque José Luis ha estado hablando antes de los principios del Kaizen, vamos a volverlos a recordar. Como veis, hay dos partes. Una parte en negrita, que podríamos decir que son unos axiomas que nadie pone en duda. Todo puede ser mejorado, pero sin embargo lo importante es lo rojo, que es esa actitud de la que nosotros estábamos hablando antes. Todo debe de ser mejorado. Tenemos un axioma y una actitud. Hemos de ejecutar todos los días algún tipo de mejora, hemos de pensar en la expectativa del cliente, pero nos hemos de esforzar en proporcionarlo, no hemos de criticar, pero sin embargo hemos de estar siempre en una actitud colaborativa de sugerencia y de mejora. Hemos de pensar siempre en cómo mejorar en vez de por qué no se puede mejorar. Si algo va bien, hemos de hacer que vaya aún mejor porque estaríamos entrando en contradicción con el primer principio. Incluso yo diría que si algo va bien es que las métricas no están bien, porque nunca nada puede ir bien. Y finalizando que hemos de afrontar las soluciones y no los problemas desde un enfoque sistémico y colaborativo. Adicionalmente tenemos los principios de Goma, que ya hemos visto antes, especificar el valor del producto, cuál es el valor de nuestro proyecto, de nuestra organización, identificar la cadena de valor, dónde están los cuellos de botella, cómo funciona el valor a lo largo de todo nuestro proceso, crear flujo de valor eliminando pérdidas, dejar que el cliente tire del flujo, esa actitud pull y perseguir la perfección. Y por supuesto, para terminar, los principios de Koskela, que es un poquito el núcleo vertebrador que guía todo mi trabajo. Podemos decir, los principios son 11, yo los agrupo en 10. Los dos primeros principios son relativos al valor, reducir actividades que no agregan valor y estar siempre incrementando el valor. El segundo grupo de principios, que son el 3 y el 4, es reducir la variabilidad y reducir el tiempo de los ciclos. Esto aquí tiene un trasfondo matemático muy interesante, que quizá un día podríamos hablar de ello, ver realmente qué es esto de la variabilidad y los ciclos. El siguiente grupo de principios es relativo a los procesos, donde nos habla de simplificar, flexibilidad, transparencia y enfocar el control en los procesos globales. Y esto es tremendamente importante sobre lo que vamos a hacer énfasis más adelante. Para terminar en la mejora continua, ese Kaizen, y controlar el referencial, hacer benchmarking, medirlo todo. Volvamos a la estructura de las planners. Vemos que tenemos un should, un call, un will y el did, y nosotros tenemos aquí esta parte de acción para prevenir futuros errores. ¿Cuál es el problema? Que nosotros aplicamos ese proceso de mejora continua sobre los compromisos, sobre ese qué dije que iba a hacer frente a lo que realmente hice. Pero sin embargo nos olvidamos de que las planners es un ciclo completo, un ciclo que nosotros hemos de aplicar en el CAN para poder liberar adecuadamente las restricciones y sobre todo en el SUD, es decir, en esa planificación maestra y en esos criterios de diseño que nosotros hemos de estar aplicando siempre en esa mejora continua. Nosotros como herramienta de medida, como métrica de las planners, como principal métrica de las planners, utilizamos el porcentaje de promesas cumplidas. Fijaros cómo es un porcentaje de promesas cumplidas, no es un porcentaje de actividades cumplidas. Y es una medición binaria, es decir, la promesa se ha cumplido o no se ha cumplido. ¿Por qué medimos el PPC? Lo medimos para mejorar. Es una medida para poder nosotros mejorar nuestro proceso de predictibilidad. Pero tenemos un problema y es que el PPC es fácil de manipular. Esto no lo digo yo, esto lo dice Alan Mossman y lo dicen muchos autores. Es decir, es una métrica con una eficiencia
podríamos decir dudosa, porque se puede manipular muy fácilmente en el momento de realizar esta medición. Y muy importante, también en línea con la pregunta que le habían hecho a José Salvatierra sobre lograr el 100% del objetivo en el PPC. Ese no es el objetivo. El PPC es lo que es, y esto es una expresión literal de Alan Bosman. El 100% del PPC no es el objetivo, es lo que es. El PPC solamente se utiliza para mejorar la confiabilidad de las predicciones que hacemos en las programaciones semanales. Yo he hecho un pequeñito ejercicio de simulación y he cogido un proyecto, he puesto determinados índices de producción, ¿vale? Y en la parte inferior he puesto unos índices de PPC. Yo cojo, analizo y veo que realmente existe una correlación entre el PPC y la productividad y la producción, disculpas, de mi proyecto. He hecho otro análisis con otro proyecto, de tal manera que cojo unos índices de producción, cojo unos PPCs y veo que vuelvo a encontrar correlación. Cojo otro proyecto con unos índices de producción, otros índices de PPC y veo que sigue existiendo esa correlación. Es decir, existe correlación entre el PPC y la producción, lo cual es excelente. Pero vamos a fijarnos un poquito en el detalle por qué esta simulación tiene trampa. Fijaros en la semana 8. Los tres proyectos realmente es el mismo proyecto. Lo único que cambia es el tamaño del paquete de trabajo que yo he utilizado para realizar el PPC. La producción siempre ha sido la misma, ha sido el 98%, pero sin embargo mi PPC es diferente. Con un paquete de trabajo pequeño, yo logro un alto PPC, con un tamaño paquete de trabajo mediano logro un PPC menor, y con un índice, con un paquete de trabajo grande logro un índice de PPC, un cumplimiento menor. Aquí tengo un poquito el resumen de las tres simulaciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que evidentemente correlaciona, pero hemos de tener mucho cuidado con lo que correlaciona. Todos vosotros sabéis que existe un estudio en el que dice que la causa del cambio climático es la existencia de piratas en los mares, porque se ha hecho una correlación entre el número de piratas que hay en los mares contra el CO2 en la atmósfera y vemos que existe una correlación negativa. Conclusión, mucho cuidado con qué es lo que medimos y cómo lo medimos. ¿Entonces debemos analizar el PPC? Sí, por supuesto que debemos de analizar el PPC, pero con criterio. ¿Las Planner System es un medio o es un fin? Esta es la gran pregunta. Si estamos utilizando las Planner como un fin o las Planner es un medio, y sobre todo si lo estamos utilizando bien. Si simplemente estamos haciendo las programaciones semanales, por supuesto no estamos haciendo las Planner. PPC es lo que es una medida de confiabilidad de las promesas. La razón del PPC es aprender para mejorar. El PPC es fácil de manipular y el 100% no es el objetivo. Quizá porque lo que estamos midiendo es el compromiso y la confiabilidad de las promesas. Y hemos de tener siempre muy en cuenta cuáles son esos principios de Koskela y enfocarnos el control en los procesos globales, el octavo principio de Koskela. Y por supuesto existen muchas más métricas. Yo dentro de analizando métricas de las Planner he encontrado este artículo de Farouk. La verdad es que me gustó muchísimo. Es un profesor libanés, excelente, una maravillosa persona, donde nos habla, por supuesto, del PPC. Y fijaros cómo lo que hace es comparar lo que hice contra lo que prometí, el task made ready, lo que hice frente a lo que pude hacer, las tareas anticipadas, lo que prometí frente a lo que pude prometer, el Planner Work Ready. Me gusta mucho este enfoque porque es muy aplicado, es muy cierto. Es muy sencillo de entender y muy fácil de aplicar. Tenemos muchísimas más tipos de métricas. Tenemos métricas que propone Farouk en el propio artículo. Estas son algunas métricas de programación semanal y algunas métricas del workflow. Pero hemos de centrarnos mucho en las métricas de madurez, unas métricas que realmente son las que nos van a dar a nosotros el indicador de si estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien, muy en línea con lo que hablaba ayer Luis Fernando de ese trabajo que está desarrollando Luis Salazar sobre la acción lingüística. Cómo nosotros, mediante la acción lingüística,
podemos mejorar la confiabilidad de las predicciones, es decir, que esas promesas realmente sean promesas realmente comprometidas. Como conclusiones parciales podemos decir que el PPC es una métrica importantísima, pero no es la métrica que nosotros hemos de utilizar. Hay muchas más métricas, ¿vale? Y hemos de utilizar las métricas según las necesidades que nosotros tengamos. Hemos de tener en cuenta que el ciclo de mejora de las planner comienza en el main program y en esos criterios de diseño, y que el main program es algo vivo, no es algo escrito en piedra. El main program es algo que está en constante evolución. Hay que crear criterios comunes a la organización, lo que hemos visto antes con esa comparación de los PPCs del mismo proyecto en función del tamaño del paquete de trabajo. Hemos de estandarizar y definir el tamaño de los paquetes de trabajo desde el main program a nivel de la organización. Si nosotros queremos comparar los PPCs y los índices de producción entre las diferentes obras, hemos de establecer criterios comunes en la organización para todas las obras. Hemos de hacer uso de las métricas que responden a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, no utilizar métricas por utilizar métricas. Muy importante, no todas las métricas son KPIs. Métricas son todo. KPIs son solamente aquellos indicadores llave que realmente nos dicen cómo funciona la eficiencia de nuestro sistema. Hemos de considerar la construcción como un sistema complejo. Cómo analizar la construcción y no medir basado en las métricas, sino en la madurez en la aplicación del sistema. Y ahí es donde yo llego al Virtual Design and Construction. ¿Qué es el Virtual Design and Construction? Pues está basado en el mundo de las métricas y de la organización. Podemos decir, esto lo dice Peter Drucker, lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Sin datos, nosotros exclusivamente tenemos opiniones, solamente podemos tomar decisiones certeras con datos certeros, con datos fiables. Hemos de saber a dónde vamos, hemos de tener un norte, un José. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Hemos de tener muy claro hacia dónde queremos ir. Lo que yo estaba hablando, si la implementación la debemos de hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y esta frase me gusta muy mucho porque realmente refleja la dificultad de medir las cosas. No todo lo que cuenta se puede medir y no todo lo que se puede medir cuenta. Es importante. Es decir, hay algunas métricas muy importantes que nos va a resultar muy difícil cuantificar y medir. ¿Qué es Virtual Design Construction? Esto es una definición de Fisher, de Stanford, en el que dice que es el uso de modelos multidisciplinares, incluyendo producto, organización y procesos de trabajo para lograr unos objetivos de negocio. Muy en línea con lo que decía hace un ratito José Luis. ¿Vale? Esos objetivos de negocio. Es una nueva perspectiva del IPD, del Integrated Project Delivery, donde nosotros mezclamos estrategias de organización, métodos de trabajo y procesos con gestión de la información para crear la excelencia de la construcción. Para los que no sepáis qué es eso del Integrated Project Delivery, es un principio en el cual nos dice que los trabajos deben ser adelantados. Es decir, nosotros tenemos aquí el how y el who, y lo que hacemos es todo este proceso adelantarlo y cambiar el orden del how frente al who. De tal manera que primero definimos quién lo va a hacer y luego cómo lo vamos a hacer, pero en el principio del proceso. De tal manera que los conflictos no se producen en la etapa de construcción. ¿Qué es lo que propone Fisher? Fisher lo que propone es, definido el valor del cliente, qué es lo que tiene valor de nuestra construcción, basado en unos principios de sostenibilidad económica, social y ambiental, alinear absolutamente todo a los diseños y los diseños alinearlos al valor del usuario. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es un nuevo paradigma que propone Fisher, que es la edificación, el edificio altamente eficiente, que debe ser usable o usable por sus ocupantes, que tiene que ser construido con seguridad, que si tenemos aquí a mi amiga María Dolores, esta palabra le llenará de gozo, y que además debe ser construido en tiempo y con el presupuesto disponible. Ha de demostrar que alcanza ese valor y esos objetivos establecidos por la propiedad al principio del proyecto, usando métricas específicas, ¿vale?
¿Y qué es un edificio altamente eficiente? Pues son sistemas integrados diseñados para trabajar conjuntamente que se complementan unos a otros. Esto es un poquito una matriz que proponen Kunz y Fisher, también de Stanford. Kunz creo que ya está jubilado, donde lo que hace es alinear producto, organización y proceso con lo que es la función, la forma y el uso que se le va a dar a esa edificación. ¿Cómo se logra esto del BDC? Pues tenemos tres columnas fundamentales. Una es la que Richmoller viene a llamar como el BIM Plus, donde lo importante no es el modelado BIM, no es el modelo en sí mismo, sino el uso que se le va a dar a ese modelo. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer con el modelo? El PPM es esa planificación de la producción, pero donde Kunz y Fisher lo que hacen es meter modelos cuantitativos y predictivos, modelos matemáticos de la gestión de operaciones. Todos ellos basados en los principios de Lean Construction. Y otra columna fundamental es la ingeniería concurrente, ¿vale? Ese trabajo de colaboración y de integración de todos los sistemas en el edificio, en el proceso de diseño, para lograr esa edificación altamente eficiente. Si nosotros vemos un flujo de trabajo de una empresa constructora, vemos que tenemos fases, tenemos la fase de arquitectura, programación y presupuestos, contratos, y realmente es un flujo de trabajo de compromisos de gestión de la información, donde cada una de las áreas hace unos requerimientos y el área responde con una entrega de información. Y este proceso se repite constantemente a lo largo de todo el proceso. Realmente incrementamos valor, ¿vale? Se va incrementando valor desde lo que es un concepto inicial de una puerta, simplemente como concepto, hasta que la puerta es entregada. Pero realmente, ¿qué es lo que está sufriendo este concepto puerta? Es un incremento de información a lo largo de todo el proceso. Y así es como hemos de analizar este flujo de trabajo. Muy en línea con eso que comento yo, Fisher dice que ese marco de compromiso empieza con una información integrada, continúa con una organización integrada, posteriormente ha de tener procesos integrados en un sistema integrado para poder lograr ese high performing building. Todo ello en un marco de colaboración y de gestión de la producción y entornos simulados, entornos BIM Plus, con constantes métricas de alcanzar el valor. A partir de esto, Richmoller propone unas métricas, ¿vale? A partir de ese BIM Plus y ese Lean, esa ingeniería concurrente, los objetivos del proyecto y los objetivos del valor del cliente, lo que hace es proponer que las métricas se organicen en métricas de proceso, métricas de proyecto y métricas del edificio, de valor del edificio. Yo voy un poquito más allá, porque creo que falta aquí esos objetivos de la organización, esos objetivos estratégicos y organizacionales en lo que yo llamo la organización altamente eficiente y que se logra mediante el Lean Balance de Scorecard. El Lean Balance de Scorecard es una herramienta visual que nos permite tener esos KPIs fundamentales de la organización. Es muy utilizado en los entornos manufactureros, pero sin embargo yo no he encontrado ningún artículo que hable del Lean Balance de Scorecard en Lean Construction. ¿Qué es eso del Lean Balance de Scorecard? Pues nosotros tenemos una organización, esa organización tiene una misión, unos valores, unos objetivos estratégicos que pueden ser, yo simplemente propongo aquí, unos objetivos de liderazgo, unos objetivos ambientales y unos objetivos sociales. A partir de esos objetivos estratégicos, nosotros debemos de subordinar los objetivos organizacionales, objetivos financieros, de excelencia del cliente, de personas y de procesos de negocio. Y los procesos de negocio vistos desde dos puntos de vista, de los procesos propios internos de la organización y luego de la eficiencia del portafolio de proyectos. ¿Cómo logramos esto? Pues mediante una herramienta muy utilizada también en el Lean Management, pero muy poco utilizada en Lean Construction, que es el Hoshinkanri. ¿Qué es el Hoshinkanri? Pues es poder definir y alinear todos los departamentos y todos los stakeholders de la organización, esos objetivos a largo plazo, esos objetivos estratégicos, con objetivos a un término más alcanzable, donde nosotros definamos
cuáles son esos ítems de acción y los criterios de éxito de esos ítems de acción. ¿Para qué? Para poder lograr esos objetivos estratégicos de la organización. Y fijaros cómo es algo muy sencillo, sencillamente es alinear cada uno de los puntos para definir quiénes son las personas responsables que van a acometer esos ítems de acción. Volvamos a esa definición de la cadena de valor. La cadena de valor empieza en arquitectura y hemos visto que es un requerimiento y una entrega de información, es decir, un acuerdo de compromisos donde todos son clientes de todos. De esta forma, nosotros hemos de establecer las métricas de nuestra organización desde varias perspectivas. Primero tenemos unas métricas de fase, donde hay muchos artículos precisamente sobre métricas de fase en fase de diseño, porque quizás BDC está muy centralizado en lo que son los procesos de diseño y de ingeniería concurrente, y aunque entre sus objetivos están las metas de la organización, creo que está un poco desarrollada. Por supuesto, además de las métricas de fase, tenemos unas métricas de transferencia, es decir, cuando nosotros le hacemos un requerimiento y entregamos esa información, si esa información realmente nos satisface como clientes, es decir, si colma las expectativas que tuvimos en nuestro requerimiento. A partir de ahí, podemos definir las métricas del edificio altamente eficiente, creando métricas de eficiencia del sistema. Por supuesto, volviendo atrás con esas métricas organizacionales y de lecciones aprendidas que me permita recomenzar otra vez este ciclo de mejora continua. Hay una cosa muy importante, es que en esta insatisfacción o este proceso de la promesa, hemos de estar constantemente entregando feedback a nuestro proveedor de información en todo este proceso de la cadena de valor. Todo esto de aquí, ¿cómo se logra? Logrando un ecosistema de información integrado dentro de todo el sistema. Es decir, nosotros tenemos unos sistemas de software, tenemos unos criterios de estandarización, tenemos unos sistemas en nube, tenemos unos estándares de costes y unos sistemas integrados de gestión, unos ERPs. Todo esto se ha de integrar para lograr un sistema de inteligencia de negocios y un Lean Balanced Scorecard. Todo esto empieza, por supuesto, con el modelado BIM. A partir del modelado BIM hemos de sacar esa producción de ese main program del proyecto, todo esto integrado en una gestión de portafolio. Si lo hemos hecho bien, todo ese task planning tiene que salir automáticamente del modelo, ¿vale? Y ya podremos tener ese Lean Balanced Scorecard donde tendremos de una forma integrada toda la información del proyecto. Una visión general, una visión más específica de cómo funcionan los flujos, de cómo funciona la eficiencia y comparación entre los diferentes proyectos, dónde estamos haciendo las inversiones. Por supuesto, información de métricas muy cuantitativas, pero recordemos que las métricas, no todas las métricas son KPIs. Podremos comparar información de proyectos para mejorar la eficiencia y poder saber dónde tenemos los problemas, hacer diferentes tipos de análisis, obtener KPIs del proyecto. Este KPI sobre el que estuvo hablando ayer precisamente Luis Fernando, es Schedule Performance Index, pero tenemos otros índices, que es la eficiencia en costo, cómo funciona mi valor ganado con respecto a la línea base, mi costo real o mi costo real y presupuesto restante con respecto a la línea base. Valores cuantitativos, pero también con mucho apoyo visual, de tal manera que nosotros podamos comparar lo planificado contra lo realmente ejecutado, todo esto en un sistema integrado de información, con realmente KPIs que definan cuál es la eficiencia de todo el sistema. No todas las métricas han de ser cuantitativas. Esto es un informe de una matriz de avance, donde en una sola lámina vemos todas las actividades del proyecto organizado por niveles y con colores, y así sabemos cuál es el estado de mi proyecto en todo momento. Si queréis profundizar en todo esto, tenéis estas referencias. Es muy interesante este mundo del BDC y de el Lean Balanced Scorecard. Yo recomiendo que sigáis mirando esto porque realmente es muy interesante. Bueno, y he terminado 2 minutitos antes.